Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es la voz de Dios hablándote. Si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Hebreos 3:14 lo dice. Y esta es la voz de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué el Señor ha dicho esto en su palabra? Porque el Señor ve cómo los corazones hoy día están endurecidos en cuanto al tema de la salvación. El Señor le ha demandado al ser humano que se reconozca. Cuando el Señor dice en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo que el Señor está allí diciendo son dos demandas que el ser humano debe cumplir, que el ser humano debe obedecer, que está demandado a ese reconocimiento que el Señor dice. El reconocimiento es el arrepentimiento, y el arrepentimiento demandado por el Señor en Marcos 1:15 no es que el hombre se arrepienta de sus pecados, porque sus pecados ya no existen más. En Colosenses 2:13 y 14, la Escritura dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Ves? Perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos, ¿ya?, que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, si la Escritura dice que nuestros pecados ya fueron perdonados y que el acta que nos condenaba quedó anulada y clavada en la cruz, no hay por qué arrepentirse de los pecados, porque yo no puedo tener vigente algo que ya no existe. Y los pecados no existen. ¿Por qué? Porque el anuncio del Evangelio dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, pero ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 3:4 lo dice. Entonces, Colosenses 2:13 y 14 nos confirma que los pecados fueron perdonados en la cruz, y que en la cruz el acta que nos condenaba, el acta de los decretos, quedó anulada. ¿Cuáles son estas actas? El alma que pecare, esa morirá. Toda alma que pecó quedó condenado. ¿Por qué? Por causa del pecado que cometió. Entonces, en el Evangelio, el anuncio del Evangelio nos dice que Cristo ya murió pagando por esos pecados. El Señor ha dicho, he aquí que todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, si usted pecó y yo pequé, nosotros quedamos condenados. Y el Señor ha demandado en Marcos 1:15 el arrepentimiento. ¿De qué? Es el reconocimiento de que por haber pecado, mi alma quedó condenada al lago de fuego. Y que mi espíritu murió. Y que soy pecador, con una moral corrompida, porque no puedo dejar de pecar. Ese reconocimiento debe hacerse aquí, en la mente del ser humano, y ese es el arrepentimiento que el Señor está demandando en Marcos 1:15. El Señor no ha dicho nunca, arrepentíos de vuestros pecados. No. La salvación se activa por medio de ese reconocimiento, de ese arrepentimiento para salvación, porque si no nos reconocemos en el estado en que nos encontramos, que es terrible, porque hemos quedado condenados, nuestro espíritu murió, vamos corrompidos pecando en el camino ancho. Entonces, si nosotros no hacemos este reconocimiento, nunca vamos a poder
creer lo que Cristo hizo en la cruz. Y Cristo vino precisamente a pagar por ese pecado que nos condenó, a pagar por esas condenas que nuestra alma había recibido a causa de haber cometido un solo pecado. Entonces, el Señor Jesucristo ha dicho, si oyeres hoy mi voz, no endurezcan vuestros corazones. Hebreo 3:14 lo dice. Entonces, es un llamado del Señor en misericordia. Todavía el Señor llamando al ser humano, porque es que el Señor no quiere que nadie se pierda. ¿Ve? La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es Cristo, que Cristo ya pagó por todos los pecados que condenaron al alma de los hombres. Y que esos pecados ya no existen más. Que no son los pecados los que nos condenan ahora, porque ahora por ningún pecado que un ser humano cometa será condenado judicialmente, porque es que judicialmente esto se llevó a cabo en la cruz. Allí se celebró el juicio condenatorio, sustitutivo y judicial en contra del Señor Jesucristo por las almas que habían quedado condenadas. Ese fue el objetivo del sacrificio de Cristo, salvar a todas las almas. Porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por él. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 17 y 18 lo dice, que Dios no ha enviado a Jesucristo para que el mundo sea condenado, porque ya el mundo estaba condenado y el objetivo de Cristo fue venir a salvar a las almas. Y en Colosenses podemos nosotros leer que los pecados ya fueron perdonados y que las actas, esos decretos que nos condenaban, que se dejaban caer con cada pecado, con el primer pecado precisamente, y nos condenó a la muerte eterna, quedaron anulados en la cruz, quitados de en medio. Y eso es lo que el ser humano debe creer. Debe reconocerse que por haber pecado su alma quedó condenada, pero Cristo vino y se puso en su lugar para que él quedara exento de esas condenas. Ahora el ser humano debe creer que Cristo en la cruz pagó por todos sus pecados. Debe hacer efectiva esta salvación. Debe hacer efectiva esta salvación y creer en el anuncio que Cristo murió por los pecados suyos. Los pecados de usted ya Cristo los pagó en la cruz. Ese es el anuncio de las buenas nuevas. Y dijo el Señor, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y el Señor prometió vida eterna, en la cruz la cumplió. Prometió morir en sustitución de nosotros y lo cumplió. Ahora el ser humano debe creerlo, porque la salvación es por fe. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Es siempre por creer. La Biblia siempre dice que es por creer, no por hacer, ni por dejar de hacer, ni por dejar el pecado, ni por guardar santidad, ni por perseverar en la salvación. La salvación se hace efectiva reconociéndose uno en los tres estados en los que uno se encuentra, moral, espiritual y judicial, condenado, muerto y corrompido, y creyendo que Cristo ya nos sustituyó en la cruz, que Cristo ya nos dio la vida eterna, que Cristo puso la vida de su alma en rescate por la vida de nuestras almas, que fue el alma de Cristo la que padeció en la eternidad para que nosotros no padeciéramos en la eternidad. Entonces, mi querido amigo, yo te exhorto hoy a que tú salgas de ese pensamiento que tienes de que eres bueno, de que no le haces mal a nadie y creas en el Evangelio. Que Dios te bendiga.